Bueno, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a su programa Mundo Quiddis. Yo soy Luis Chávez, el CEO y cofundador de Corporación Quiddis, la empresa que crea la red colaborativa de servicios de salud con una plataforma que trabaja como un ecosistema de servicios de salud aquí en México, ¿no? Bienvenidos a su programa Mundo Quiddis. Hoy tenemos un programa bien interesante. Vamos a hablar de un tema que se está acercando dentro de pocas semanas, es el día de ese tema, pero es un tema que nos afecta a muchas personas, que es cómo la salud sexual realmente se está viendo afectada, las infecciones sexuales que existen, y sobre todo vamos a hablar del VPH, que es uno de los virus que afectan en forma importante a los mexicanos, ¿no? Para ello contamos con la presencia de eh, la doctora Margarita Medina Noriega. Bienvenida, doctora. Un placer tenerla con nosotros. Bienvenida al programa Mundo Quiz. La doctora, Muchas gracias, un gusto. sí, la doctora Margarita Medina es médico formada en la UNAM con una maestría en sexología clínica por el IMSEX, y posteriormente realizó especialidades en sexología clínica y especialidades en sexología educativa, también por el IMSEX. Tiene un diplomado en sexualidad y género, diplomada en sexualidad infantil por parte de la AMSSAC, y tiene un diplomado en Derechos Humanos por el Senado de la República y diplomada en gerontología, y también otro diplomado en cuidados paliativos. O sea que tiene realmente todo el conocimiento para poder hablarnos con propiedad de este tema de las infecciones sexuales y los problemas sexuales, cómo nos afectan, ¿no? Como experiencia laboral, bueno, es socia fundadora del Colegio Mexicano de Posgraduados en Sexología y autora entre otras cosas, bueno, de cuentos como El Mundo de Lula, que es un material didáctico para trabajar con la diversidad con niños en edad preescolar, ¿no? Y actualmente es directora de educación de la Fundación México Vivo. Entonces, nuevamente, bienvenida, doctora. Gracias por estar con nosotros y compartir su experiencia y conocimiento, ¿no? Quisiera comenzar para que nos diera muy brevemente un esbozo de cómo ve el tema de las enfermedades sexuales en México en la actualidad, y cómo ha un poquito evolucionado, un poco para entrar en contexto con este tema. Dígame. Bueno, pues antes que nada, un gusto estar con ustedes, ¿no? Realmente es para nosotros una gran oportunidad llegar a mucha gente, sobre todo a muchos chicos y chicas que nos puedan estar viendo y llevarles un poquito de lo que tiene que ver con esta información. Realmente las infecciones de transmisión sexual es un tema muy importante por el impacto que tienen, ¿no? Porque afecta sobre todo lo que tiene que ver con adolescentes y jóvenes. Las infecciones han estado presentes a lo largo de la historia, ¿no? Y generalmente, al ser temas que han sido considerados tabú, ¿no? No se habla mucho de ellos. Entonces, muchas de las cifras no se conocen con exactitud. Yo te decía, en su momento fueron consideradas enfermedades venéreas, ¿no? Por la diosa Venus, que tenía que ver con toda la cuestión del amor. Entonces, desde ahí venía. Luego se habló de enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Y hoy en día decimos infecciones de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque como veremos, muchas enfermedades, estos cuadros clínicos no se expresan, ¿no? Entonces, a lo mejor ya tuvimos contacto con ellas, pero no se van a expresar. Entonces, hoy en día estamos hablando de infecciones de transmisión sexual. Yo te decía, es una de las causas de mayor comorbilidad entre jóvenes y adolescentes, ¿no? ¿Cuál es el gran problema? El gran problema es, pueden pasar mucho tiempo asintomáticos, entonces si hay prácticas de riesgo sin protección, pueden estar dándose este contagio sin que se den cuenta, ¿no? Puedes estar transmitiendo la enfermedad sin que se den cuenta. Y la otra es, al haber un estigma, no estamos acostumbrados a hacer las pruebas de diagnóstico y eso hace que sea una enfermedad que se perpetúa, ¿no? Y la otra, que también creo que es un punto muy importante, es sí ha cambiado un poquito la forma en la que se presentan. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hoy en día tenemos ya cepas que son resistentes, ¿no? Por ejemplo, hay una cepa de gonorrea que es resistente a tratamientos y aún antes se trataba sin ningún problema con antibióticos y hoy en día cuesta mucho más trabajo tratarlas, ¿no? Entonces, y hay enfermedades que sí son más frecuentes, por ejemplo, que se junten, ¿no? Si yo tengo una infección de transmisión sexual, es más fácil que adquiera otra. Entonces, sí ha cambiado un poquito, son frecuentes, pero qué bueno que vamos a tener la oportunidad de hablarlo un poco.
No, perfecto. Bueno, bien interesante el tema de cómo, sobre todo el tema esta los cambios de la cepa, ¿no? Porque hoy todos hablamos de virus en este tema que estamos viviendo los últimos meses con la pandemia del COVID. Y entonces la gente está todo hablando de este tema y ya el tema de las mutaciones, la cepa, ya es como que es algo bastante conocido y sin embargo tiene muchísimo tiempo, como lo menciona en el caso de las enfermedades de transmisión sexual, o las infecciones sexuales, ¿no? Ahora, antes de entrar en el tema del VPH, que es el que nos interesa desarrollar un poco, quisiera conocer cómo en general el COVID y esta pandemia considera usted que ha podido afectar las enfermedades, las transmisiones de enfermedades sexuales. ¿Han disminuido porque la gente está encerrada en su casa? ¿Han aumentado porque dentro de su casa en promedio ha habido situaciones quizás de violencia sexual? No sé. ¿Cómo ven ustedes este tema? ¿O la gente, o ha aumentado porque la gente va menos a hacerse exámenes a ver si tienen problemas sexuales porque le da miedo salir por el tema del COVID? ¿Cómo considera que el COVID ha afectado las enfermedades sexuales en México? Mira, te puedo decir que actualmente tenemos cambios muy importantes en la conducta sexual, ¿no? Ujú. Difícilmente ahorita te podría dar el dato específico de cómo ha cambiado en las ITS por dos razones. Una, porque hay un subregistro, o sea, no tenemos un seguimiento adecuado de las detecciones de infección de transmisión sexual, pero sí hay varios cambios que han impactado en la forma en la que nos relacionamos. Por ejemplo, hay dos sectores de la población, unos que están quedándose en casa con la pareja y que muchos refieren que ha aumentado sus relaciones sexuales, que tienen más oportunidad, más tiempo de este juego, de este cachondeo, pero, por ejemplo, quienes están separados de la pareja, ¿no? Se han visto limitados en estas cuestiones del erotismo, del placer, ¿no? Tenemos cerrados hoteles, entonces todo esto ha alterado un poquito la forma en la que nos relacionamos. Ahora, se ha estudiado un poco, por ejemplo, que hay más uso de juguetes sexuales, aunque dicen, bueno, a lo mejor no es que haya más uso, sino que hay más compra que se está registrando porque la pides a tu domicilio, por ejemplo. Pero sí han habido otros cambios que son importantes. Por ejemplo, si bien el COVID no es una infección de transmisión sexual, porque no lo es, ¿no? Sí se ha visto que al haber besos, caricias, tocamientos, hay contactos con la saliva, ¿no? Y la saliva es un vector donde va el virus, ¿no? Y entonces podemos tener contacto también con el VIH, con el COVID. Aparte de eso, también, por ejemplo, en las prácticas como el beso, ¿no? En el famosísimo beso negro, donde hay contacto con las heces fecales, sí se ha visto también que puede transmitirse el COVID, ¿no? Entonces yo te decía, si bien el COVID no es una infección de transmisión sexual, sí puede estar aumentado con estos factores su presencia. Ahora, ¿qué tanto ha aumentado o no por el COVID las infecciones de transmisión sexual? No podemos saberlo específicamente. Sí te puedo decir, por ejemplo, desde el trabajo que hacemos en la fundación, también nos he pegado porque en la fundación donde yo trabajo, trabajamos con pacientes con VIH y otras infecciones de transmisión sexual. ¿Qué ha pasado? Al no poder salir de sus casas, no tienen tanto acceso a los tratamientos, ¿no? Y eso también impacta en que personas que teníamos controladas, que ya vamos, a final de cuentas su recuento de virus era muy bajo, ¿no? Que sus células CD4 estaban muy bien, por ejemplo, en pacientes con VIH, de repente tienen que suspender el tratamiento porque ya no pueden salir, ¿no? Entonces sí impacta, lamentablemente está subestimado, no podemos saber cifras exactas porque bien lo decías, muchas veces no pueden ir al médico para atenderse y saber si tienen una infección de transmisión sexual, ¿no? No, por supuesto. Ahora, fíjese, bien importante porque, bueno, decimos que la pandemia nos ha afectado a todos de muchas formas y esta es una manera adicional de efecto que ha tenido toda esta crisis que estamos viviendo, ¿no? Ahora, doctora, vamos a entrar en el tema del VPH, que nos interesa conocer. Yo quisiera comenzar que nos hablaras un poco primero, qué es el VPH, cómo se contagia el VPH y se afecta igual a mujeres y a hombres y de qué manera los afecta. Mira, justamente hace ratito decías, en estos meses hemos tenido mucho acercamiento con los virus, ¿no? Entonces, respondiendo de antemano a tu primera pregunta, ¿qué es el VPH? Es un virus de papiloma humano.
¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Para empezar, ¿qué es un virus? ¿Un virus qué es? Es una secuencia genética chiquitita que se mete dentro de las células y que desde ahí se replica, ¿no? Entonces es una enfermedad muy traicionera, porque puede estar adentro de nuestro cuerpo y nuestro cuerpo no lo detecta de forma adecuada, ¿no? Entonces, virus de papiloma humano. Entonces, ¿por qué papiloma? Porque este virus tiene muchas familias, ¿no? Estamos hablando de que el virus de papiloma humano hay cerca de 100 familias que le pegan al ser humano, ¿no? Y de estas familias, nosotros llamamos de alto nivel oncogénico, ¿no? Y de bajo riesgo, de alto riesgo y de bajo riesgo oncogénico. ¿Eso qué quiere decir? Que las que son de bajo riesgo oncogénico, digamos, la mayoría son lesiones benignas, ¿no? Que pueden en su determinado momento generalmente provocan lesiones parecidas a las verrugas. Nosotros los llamamos como papilomas o condilomas, ¿no? Entonces son las verruguitas. Verruguita. Y tenemos otras familias que son mucho más agresivas, ¿no? Son otras familias que no dan una lesión aparente. Yo te decía, estas primeras dan verrugas, desde la verruga normal de la piel, ¿no? Hasta las verrugas genitales que llamamos condilomas. Y tenemos otras familias que son las de alto riesgo. Los de alto riesgo oncogénico quiere decir que provocan cáncer, ¿no? Que pueden, bueno, como debe ser, condicionantes de cáncer, ¿no? Estas generalmente no dan lesiones, no pueden pasar asintomáticas por muchísimos años. Y cuando dan lesiones, las vemos ya como cáncer cervicuterino y todo este tipo de cosas. Ahora, preguntaba si impacta igual a las mujeres que a los hombres. No, ¿se puede encontrar en los dos? Sí. ¿Los dos van a tener y pueden tener enfermedad? Sí, pero la expresión es muy distinta. Por ejemplo, es más frecuente en las mujeres porque es la primera causa de cáncer cervicuterino, ¿no? Por ejemplo, que es el que más conocemos. Pero actualmente, por ejemplo, es el causal de cáncer de garganta, cáncer de cuello, no cánceres de cabeza y cuello. ¿Por qué? Pues justamente por el sexo oral, ¿no? En los hombres se ve principalmente, la mayoría de los hombres pueden estar siendo portadores asintomáticos, pero también pueden desarrollar cáncer de pene, cáncer de ano. El 100% del cáncer de ano, sobre todo en hombres, está relacionado con virus de papiloma humano, ¿no? Entonces, y los hombres también tienen, pues, cáncer de recto, cáncer orofaringio y demás. Entonces, como verás, sí es una enfermedad que puede impactar en los dos. Esto te estoy hablando en las cepas de alto riesgo. Pero, por ejemplo, los condilomas, que son estas cepas de bajo riesgo oncogénico, pueden aparecer en cualquier persona, tanto hombres como mujeres, ¿no? No hay tanto problema. Pero, por ejemplo, en las mujeres, cuando están embarazadas, al momento de nacer el bebé, si no es diagnosticado a tiempo, ¿no? El bebé puede contagiarse y adquirir un problema que se llama condilomatosis laringea, ¿no? Entonces, pues sí tiene otras implicaciones, pero en realidad, pues digamos que se habla más en las mujeres, pero puede coexistir en ambos sexos. Ok. Mire, doctora, ¿y cómo se detecta? O sea, ¿hay alguna prueba que uno va y se hace? Mira, quiero saber si tengo BPH en mi cuerpo y me hacen una prueba y me determinan sí o no es así. Sí, mira, en realidad hay varias pruebas, te voy a hablar como de las más frecuentes. Lo que generalmente estamos acostumbrados es el papel BPA, no es cierto, se me fue, espérame, ahorita te digo, el Papa Nicolau, Papá Nicolás. ¿no? Sí, es muy conocido. El Papa Nicolau eh, sí es muy importante porque el Papa Nicolau es tomar una muestra del tejido y revisarla en el lado, a pensar solo en el Papa Nicolau en las mujeres. Y no, a los hombres también se les hace Papa Nicolau, ¿no? Porque el Papa Nicolau es una técnica de tinción, ¿no? Entonces, en el Papa Nicolau nosotros vemos si hay cambios en los tejidos celulares. Obviamente, no es la misma toma de muestra que en las mujeres. En los hombres se toma del surco balano prepucial, ¿no? Y entonces, y del meato urinario, para ver si han tenido contacto con virus de papiloma. Pero hay otros estudios como la toma de híbridos, ¿no? Y como la colposcopía, la toma de híbridos es muy específica porque detecta las secuencias genéticas del virus de papiloma, ¿no? Entonces, y es mucho más fácil tomar que el Papa Nicolau, ¿no? En general es una prueba de detección bastante confiable y demás. Y la otra prueba, yo te decía, es la colposcopía. Si bien la colposcopía, haz de cuenta, yo siempre les digo,
El Papanicolau es para verlo chiquito, porque nos permite ver las células, y la colposcopía es para verlo grande, ¿no? Porque la colposcopía es introducir una cámara en la vagina para ver si todo el tejido no está dañado, ¿no? En los hombres se llegan a hacer penoscopías para ver si hay alguna lesión adentro del meato urinario, pero son, digamos que, los estudios principales. Ok, pero definitivamente son estudios que van orientados a los sitios donde normalmente se desarrolla, se aloja el virus. O sea, no es que si me toman una muestra de un dedo, van a saber si tengo virus en el pie. O sea, no, es lo que entiendo. O sea, no hay forma de saber que eso es así, ¿no? Tiene que hacerse las pruebas en los sitios comúnmente donde son afectados, ¿no? Ahora, doctora, y a nivel de los tratamientos, ¿qué tratamientos son los más comunes que existen o los que sí se conocen para, me imagino que para distintas fases del virus en el cuerpo? Y la última pregunta, en ese aspecto, ¿es totalmente curable? ¿O siempre quedan, o la gente que sufre del virus le queda permanentemente de alguna manera? Ajá. Bueno, mira, te comento, como retomando un poquito el anterior, es muy importante acudir a la detección médica y que nosotros conozcamos también nuestros órganos sexuales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las verrugas las podemos detectar a simple vista, ¿no? Si yo detecto verrugas alrededor de mi vulva, de mi periné, entonces, ojo, porque puede ser que tenga un problema de condilomas, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Entonces, es importante que acudan al médico y que les haga una adecuada detección. Entonces, tu última pregunta me decías que era ¿cuál? No, los tratamientos, ¿cómo se Ah, trata? ok. Si es totalmente curable. Mira, eh, al, al igual que el resto de las infecciones virales, de estas infecciones de transmisión sexual, no es completamente curable. ¿Por qué? Porque nosotros cuando atendemos quitamos la lesión que es visible, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tiene un condiloma, tiene la lesión verrugosa, no se quema, se retira esa lesión para poder quitarla, digamos, donde la estamos viendo, ¿no? Cuando hay problemas, en este caso de cáncer cervicuterino o de úlceras que no necesariamente han llegado a cáncer, sino que son, digamos, que nos sugieren que han tenido contacto con virus de papiloma humano, se realiza una electrocirugía o una criocirugía donde se quema esa parte de la lesión, ya sea con hierro o con electricidad, se retira ese tejido que está dañado y entonces podemos tratar de forma local. ¿Cuál es el asunto? Los virus, te decía hace rato, viven adentro de la célula. Entonces nosotros no podemos saber durante cuánto tiempo y ahí están presentes. No los podemos quitar por completo. Cuando hemos tenido contacto con virus del papiloma humano, nos va a acompañar el resto de nuestra vida. No quiere decir que nos dé y problemas toda la vida, o no quiere decir que tengamos que estar controlados toda la vida. Tenemos que dar seguimiento y revisiones del Papa Nicolau y de todos estos estudios, más o menos cada 6 meses, cada año, si ya tuvimos contacto con virus de papiloma humano. Actualmente el virus de papiloma humano es considerada la infección de transmisión sexual más frecuente, ¿no? Justamente porque se transmite con mucha facilidad. Puede pasar hasta más de 20 años asintomática, ¿no? Entonces, muchas veces, ¿no? Hemos estado portándolo y ni siquiera sabíamos que lo teníamos. Hasta 20 años después, resulta que la señora va a hacer su Papa Nicolau y sale con una lesión de virus de papiloma humano, ¿no? O a lo mejor ya con un cáncer. Entonces, por eso es muy importante las detecciones. O sea que Pero sí te definitivamente decían, la recomendación es que las personas se hagan sus chequeos recurrentemente. En el caso de las mujeres, en el caso de los hombres, ¿qué recomendaría? Igual un chequeo anual o simplemente estar pendiente de su cuerpo, ver si hay alguna anomalía de una verruga o algo por el estilo. mira, yo les diría dos cosas. Una, la prevención es la prioridad, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cuidar que no suceda. Y si sucede, hay que atenderlo a tiempo. Entonces, las detecciones oportunas, lo ideal es, pues bueno, que las mujeres nos hagamos Papa Nicolau, colposcopía y PCR o toma de híbridos por lo menos una vez al año, sería lo ideal. En cuanto a los hombres, sobre todo que estén muy atentos, que se identifiquen, que revisen que no tengan ninguna lesión, ninguna verruga, o si su pareja tiene problema de BPH, vayan con el médico, se acudan y detecten si no tienen ninguna molestia. Si son prácticas de mucho riesgo,
¿no? Por ejemplo, hombres que tienen sexo con hombres, que es mucho más frecuente el sexo, te decía, esta penetración anal y que la penetración anal aumenta un poquito el riesgo, sí es conveniente que vayan con un médico que se especialice en infecciones de transmisión sexual para que esté descartando que no tenga ninguna otra enfermedad agregada, ¿no? Como te decía, cuando hay una infección de transmisión sexual, es más fácil que tengamos alguna otra. ¿Por qué? Porque se lesiona el epitelio. Por ejemplo, si yo tengo gonorrea, ¿no? Es más fácil, como ya está dañado mi epitelio, que adquiera BPH o que adquiera VIH o cualquier otra. Entonces, si nosotros estamos cursando con una infección de transmisión sexual, tengo que descartar que no tenga todas las demás. Yo te decía, pero si tienen prácticas de riesgo, por ejemplo, hombres que tienen sexo con hombres o personas que no usan condón de forma regular, sí es importante que estén yendo a hacerse sus chequeos. Bueno, ya oyeron, es muy importante el chequeo y bueno, y sumamente importante la información, que conozcamos bien todas las causas y las formas en que se contagia este virus y cómo debemos estar chequeándonos para saber si lo tenemos o no, ¿no? Y esto nos lleva a una pregunta, doctora, relacionada con el tema de la educación. Viendo su especialidad y la fundación con que está, ¿qué se está haciendo en materia de educación sobre el VPH aquí en México? ¿Qué están haciendo ustedes en la fundación? Cuéntenos un poquito de esto. Pues mira, se trabaja mucho en general, ¿no? En México, bueno, hay como desde el sector salud muchas campañas encaminadas a la prevención del VIH, sobre todo en el uso del condón, ¿no? Nosotros te quiero hacer mucho énfasis en un hecho. A diferencia de otras infecciones de transmisión sexual que se protegen de forma casi completa con el condón, el virus de papiloma humano no protege al 100% el condón. ¿Por qué? Porque muchas de las lesiones, sobre todo los condilomas, están alrededor, en la periferia. El virus de papiloma sí se transmite contacto piel a piel. Entonces, ese es otro riesgo adicional. ¿Qué se está trabajando? Desde la fundación, nosotros trabajamos mucho la educación, ¿no? En enseñarles a vivir sexualidades plenas, placenteras, responsables y sobre todo que conozcan las formas de cuidarse. Hablamos mucho de sexo seguro y de sexo protegido, ¿no? Entendiendo que sexo seguro son todas aquellas prácticas que pueden implicar erotismo, cachondeo, faje, que podemos jugar hasta masturbarnos cada quien con lo suyo, ¿no? Sin que implique riesgo, porque no hay contacto con las secreciones y las mucosas de la otra persona. En cuestión ya de contactos más personales, que hablaremos del sexo protegido, que ahí sí hablamos de uso de condón, ¿no? Tanto condón interno, que sería el femenino, como condón externo, que es el masculino, ¿no? Sí está brindando una buena protección, pero insisto, no es una protección total. Entonces también hablaríamos del uso de guantes, de dedales, cuadritos de látex, de clean pack y demás. Un detalle muy importante en la prevención del virus del papiloma humano es el uso de las vacunas, ¿no? La vacuna para el virus de papiloma generalmente se aplica a las niñas más o menos entre los 11 años. De forma ideal también se tendría que aplicar a los niños, ¿no? Por cuestiones económicas del país, en México se aplica solamente a las niñas, pero se debería, si tienen la oportunidad, quienes nos están escuchando, aplíquense la vacuna. De forma ideal se tiene que aplicar antes de iniciar la vida sexual activa, pero las investigaciones actuales nos dicen que a lo mejor tú ya tuviste vida sexual activa, pero todavía te puedes aplicar la vacuna. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo ya tuve contacto con el virus 11, pero no he tenido contacto con el virus 16 y 18. Entonces sí me va a brindar cierta protección. Y la otra, porque se ha visto que cuando nos aplicamos la vacuna, se retrasa la evolución de la enfermedad, ¿no? Entonces avanza mucho más lento. Si va a provocar cáncer, a lo mejor no lo provoca ahorita, sino hasta dentro de 10 años o no llega a desarrollarse. Entonces sí es muy importante como parte del tratamiento, bueno, y de la prevención, el aplicar la vacuna. Y Entonces sería, digamos, lo estas principal. vacunas, doctora, disculpe, son una sola dosis que uno se aplique una vacuna una vez, ya es de por vida, o tiene que hacer una recurrencia de vacunación? No, sí tienen que acudir. Una, yo les sugiero que acudan, les decía, en el sector salud se les aplica de forma gratuita a las niñas, entonces les están aplicando 2 dosis. Lo ideal es aplicar las 3 dosis de virus de papiloma para brindar una protección completa del 100%. Bueno, ahora voy a hacer un detalle. La vacuna no protege contra todas las familias del virus de papiloma humano.
protege contra las más frecuentes, ¿no? Y entonces, ¿por qué lo aclaro? Porque eso no evita que podamos adquirir cualquier otra de las familias que pertenecen. Te decía, son más de 100 familias, ¿no? Entonces nos protege contra las más frecuentes, pero todavía existe un riesgo. Entonces, independientemente de que nos vacunemos, tenemos que usar condón y de todas estas barreras que nos pueden ser de mucha utilidad. Sí. Mire, doctora, y hablando un poco ya de metiéndonos en el mundo de la actual de la tecnología, de los sistemas que existen de teleconsultas, teleorientación, telemedicina, donde estamos nosotros inmersos en Quidditch. ¿Cómo ve el uso de estas herramientas para tanto la orientación como los tratamientos que se le puede hacer a pacientes que sufren de BPH? Mira, en general, por ejemplo, para que te orienten está bien, pero hay cosas que se tienen que hacer de forma presencial. Aquí sí no hay de otra. ¿No? ¿Por qué? Porque uno como médico tiene que ver la lesión directa y, por ejemplo, yo te decía, mucho del tratamiento radica en quemarlas, ¿no? Hay pomadas y hay tratamientos que luego encuentras de forma casera, pero luego me han llegado personas con lesiones y quemaduras muy importantes. ¿Por qué? Por malos manejos y demás. En este caso sí es importante que el médico pueda hacer una exploración para la orientación, para la educación. Claro que la telemedicina puede ser una excelente herramienta, ¿no? Pero para el diagnóstico y el tratamiento sí es muy importante que vayan con su ginecólogo o con su ginecóloga favoritos, ¿no? Y entonces puedan hablarlo y muchos de los problemas, por ejemplo, si tienen una verruga, hasta en ese mismo momento le pueden quemar la lesión y retirar, ¿no? Habrá otros casos donde se requiera, por ejemplo, hacer una biopsia, pero todo eso se tiene que hacer de forma presencial. No, claro, por supuesto. Entonces, bueno, aquí como vemos, hay un tema de que puede haber, se puede utilizar mucho para que es la orientación y quizás el seguimiento posterior, pero siempre es Claro. necesario, por supuesto, la presencia física para poder hacer diagnóstico y este tipo de tratamientos inmediatos como sería la de cauterizar alguna zona o algo por el estilo, ¿no? Doctora, bueno, el tiempo se nos acaba, realmente bien interesante el tema, muy importante para la comunidad. Un mensaje final que le quiera mandar a la comunidad, sobre todo los estudiantes y los jóvenes que nos escuchan en este programa, ¿qué mensaje le pudiera dar sobre la prevención del BPH? Pues mira, yo siempre les digo que se porten mal, se cuiden bien y se diviertan mucho, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque a final de cuentas se trata de que disfruten su sexualidad, que la ejerzan de forma responsable, ¿no? Entonces, pero que también se diviertan y que dejemos, por ejemplo, hay que romper el estigma. Cualquiera puede adquirir una infección de transmisión sexual y el uso del condón también puede ser altamente divertido, ¿no? Quitémosle ese estigma de no se siente igual, y no, diviértanse, protéjanse, aprendan a usarlo de forma satisfactoria, ¿no? Entonces, ¿qué te podría decir? Que no se tengan miedo, que se acerquen a los servicios de salud y que pues estamos para acompañarlos. No, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Ustedes, amigos, bueno, ya tienen un mensaje bien importante sobre estas enfermedades de transmisión sexual, sobre todo el VPH. Y bueno, como siempre, los invito a un siguiente programa de Mundo Quiz. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes.